pero en la época en que yo documenté las masacres, no lo sabía en esa época. Vigía del Fuerte era la gran base paramilitar en el Atrato. Murindó era el gran campamento de las FARC en el Atrato. Entonces, lo que yo relato en el libro es que yo pretendía ir de Vigía del Fuerte a Murindó. ¿Cuál es la descripción? Que entre esa zona de Vigía del Fuerte y Murindó, que era zona limítrofe entre dos ejércitos que se odiaban, se mataron entre ellos, pero también hubo mucha baja civil. Entonces, el relato que yo recogí inicialmente de que había días en que bajaban 10, 12 cadáveres a la vista de todo el mundo, era fruto de esa guerra territorial. Yo vengo a saber, después del exilio mío, yo vengo aquí en el 2011 y vuelvo a encontrarme con la gente, y empiezan a ver documentación, y entonces ya sale la información de que Vigía del Fuerte era la gran base paramilitar en el Atrato y que Murindó era un gran campamento de las FARC, que eso explica por qué movieron a los soldados cautivos, a los infantes de marina que capturaron el Jurado Chocó en enero del 97, atravesaron toda esa selva que tuvo que haber sido una travesía espantosa, porque ellos amarrados, marchando en la selva todos esos días, hasta llevarlos a Murindó, a ese campamento. Pero toda la parte que tendría que investigar la fiscalía sobre los funcionarios, toda esa parte la desaparecieron. O sea, investigaciones sobre ¿contra quién? Contra el gobernador Álvaro Uribe Vélez, gobernador de Antioquia, contra el general Rito Alejo del Río Rojas de la Brigada 17. Sé que parte del expediente lo utilizaron en la parte de la condena, porque un periodista me dijo: Ricardo, vi el expediente de la resolución de condena de Rito Alejo del Río y vi la parte de la declaración tuya. O sea, sé que parte de lo mío sirvió para la condena a Rito, porque yo denuncié con radicado concreto la omisión criminal de Rito Alejo del Río, la Brigada 17 del Ejército. No lo mencioné con nombre propio, pero sí dije Brigada 17 del Ejército, y la connivencia militar, paramilitar, policía, ejército, infantería marina. Eso fue lo que yo dije en la denuncia. Ni una línea sobre el río. Luego ya aparece la condena, condenado a 26 años. Entonces, sí, por una vía o por otra a mí me llegan los expedientes. Pero toda la parte que desapareció era la que tenía que ver con los funcionarios públicos. Entonces, ¿qué es como la jugada que hace el Estado? No, a usted lo amenazaron, a usted lo desplazaron, a usted lo hicieron ir del país, estos bandidos paramilitares. No tenemos nada contra los funcionarios públicos, cuando son exactamente el mismo pañal y la misma mierda. Exactamente el mismo pañal y la misma mierda. Entonces, toda esa parte desapareció. Y esa es la parte que yo tengo que darle copia de todo eso. Desapareció. Sobre el río Trato, sobre la riqueza, pues todo lo que Jaime Andrés Peralta es el que sabe la geoestrategia del Atrato. ¿Qué memoria hay de esa época? Que justo en la época de la gran infusión paramilitar sobre Atrato Truandó, Samper estaba hablando de hacer el proyecto del canal interoceánico. Si usted mira las notas de prensa que hablan de canal interoceánico, Atrato Truandó, todo el proyecto lo reviven en la época de Samper. Y luego vuelve a caer el proyecto. ¿Por qué cae el proyecto del Atrato? Pues por lo menos ya no tiene tanta urgencia por el cambio climático. Resulta que ya está abierta la ruta del polo, ya el Atlántico no se congela tanto, ya pueden tirar barcos por la ruta del polo y hay otras cosas. Pero uno de los motivos era eso, para que dar toda esa vuelta si podemos ir por la ruta del polo. Antes no se podía. Ahora cada vez hay muchos más días del año en que los barcos pueden tirar por la ruta del polo y pasan del Atlántico al Pacífico. O sea, una paradoja. Es una de tantas interpretaciones. Pero el tema de canal interoceánico, Atrato Truandó, proyectos de canales interoceánicos, proyectos canaleros, ese es un tema de investigación para rato. Una zona muy pequeña, confluyen demasiados proyectos, pero con ese otro aliciente, esa veta minera de Batolito Mandé. O sea,
con lo que produzca el Batorito Mande, todos los colombianos tendríamos que vivir como reyes saudíes. O sea, daría para financiar a Colombia, pero eso que está generando ahí, eso está quedando en manos de la delincuencia. ¿Cuál es el tema si se mira desde la geopolítica de la trata? Cuando ocurre toda la gran incursión paramilitar en el atrato del 97, ellos hacen un recorrido que es muy paradójico. No es que vinieran atacando desde otro sitio, no, el ataque empezó desde Turbo, desde las bases militares de Turbo, militares y paramilitares trabajaron juntos, y el primer recorrido de todas esas masacres hizo el dibujo exacto: Río Atrato, Truandó, o sea, toda la ruta de lo que era el canal. El Truandó tributa al Pacífico y el Atrato tributa al Atlántico. Entonces, en algún punto acá, si se hace un proyecto interoceánico, esto debería ser el punto de conexión. El primer recorrido exacto que hizo toda la incursión paramilitar del 97 fue recorrer desde Turbo todo el río Atrato, masacrando toda población que hubiera ahí. Llegan al río Truandó y arrasan con toda la población civil. ¿Por qué? Si yo voy a hacer un canal interoceánico, yo tengo que llamar a cada vecino: mire, usted tiene su chocita, sus cultivos, su ganadito a orillas del río Atrato. ¿Cuál es el problema? Que son posesiones, no son propiedades. No hay un catastro, no hay un catastro rural, no hay un registro, que era lo que se pretendía hacer en la reforma agraria que se propuso el 7 de agosto de 1986 en el primer mandato de Virgilio Barco Vargas. Había una propuesta de hacer catastro rural y todo eso lo derrataron. Toda esa reforma agraria que se proponía en agosto de 1986 fue derrotada, y eso hubiera evitado todo este montón de muertos. Entonces, en vez de pagarle la indemnización que corresponde, si yo voy a hacer una obra gigante, yo tengo que decirle: a usted le tengo que pagar una indemnización porque usted tenía un proyecto productivo, usted tenía un sistema de vida ahí, entonces yo le pago su reparación y usted siga viviendo con su ganado, pero en otra parte, se le asigna otro recurso, le pago la indemnización. Este primer recorrido fue arrasamiento y muerte. O sea, no los mataron por ningún otro motivo, sino ser los poseedores, ni siquiera propietarios, los poseedores de esos territorios. ¿Cuál es el problema de la palabra poseedor para un tipo que ha tumbado selva años? Las plantas parasitarias, limpiar una tierra de cultivo en Urabá, Atrato, es difícil porque la tierra es muy fértil, pero también hay mucha mala hierba. Entonces, para usted poder tener habilitada una tierra como útil, son muchos años tumbando monte y limpiándolo hasta que ya se estabiliza. Entonces son gente que por muchos años había trabajado limpiando todas las selvas. Entonces, esta gente, por la vía de la muerte, se elimina el tema de las indemnizaciones legales a todos esos pobladores que tenían que hacerle reparación, y ya tienen la tierra lista, limpiada por todos esos años de ellos. ¿Cuál es el delito de los malditos notarios de Antioquia, Chocó y del Valle? Es que los notarios aceptaron como normales escrituras sobre territorios que eran colectivos, y aceptaron las escrituras como normales. Inclusive en muchas de esas escrituras aparece tradición de muchos años y aparecen nombres de que fulano le vendió a otro y yo soy comprador de buena fe. Pero todo eso es un fraude absolutamente aceptado por los notarios. Ahí es donde yo insisto que el notariado de Colombia debería ser incluido en toda la investigación de los crímenes de lesa humanidad, porque los notarios de Colombia fueron la vía de legalización. Por eso el tema tan importante de las notarías que se repartían en el Congreso, porque era un eslabón clave de la cadena, con una información clave que el país no la conoce y que debería saberla,
que la gente sabe de los falsos positivos, el campesino que mataron y que aparecía como guerrillero. Pero uno de los documentos que mencionaba una persona que confesó de los paramilitares era que había cajas enteras que tenían los paramilitares. Creo que la que tiene la información de eso es Córdoba, Piedad Córdoba. ¿Qué le escribían los paramilitares que hablaron con ella? Había cajas enteras de cédulas de ciudadanía. Y esas cédulas de ciudadanía servían para los trámites notariales. Entonces, ¿cuál es la descripción que le daban más o menos? Un campesino lo mataban en el apartado, muerto, presentado como baja guerrillera. La cédula de él a los días estaba en el Meta y con esa cédula se hacía un negocio de compra y venta de tierras. Entonces, alguien que compró una tierra en el Meta, la compró a una persona que tenía la cédula de identidad de este peladito que mataron a los 21 años, 18 años, lo mataron en una carretera de apartado, pero esa cédula, que no había sido bajada del sistema electoral de Colombia ni la registraduría, esa cédula sigue activa y con esa cédula se hacían los negocios. Entonces el otro, no, yo soy un comprador de buena fe, yo le compré a fulano tal. ¿Y dónde está fulano tal? Ah, no sé, yo le compré a él. Los notarios en Colombia son criminales de guerra y eso toca decirlo. Y esa información que le dieron, ahora recuerdo, a Piedad Córdoba, porque ella nos los contó cuando estábamos en Madrid, en una reunión del MOVICE, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Ella estuvo en una reunión con nosotros y nos contaba esas conversaciones que tenía con los presos que estaban en Estados Unidos y le contaban cosas como es. Eso lo tiene que saber el país. Los actores no respetaron el principio de diferenciación en la guerra. En la guerra hay unas reglas mínimas. El de IATS. El de Derecho Internacional Humanitario, que entre otras cosas pone el principio de diferenciación de cuál es la población civil y qué población civil está vinculada a la guerra. O sea, hay gente que es de saco y corbata, pero están vinculados a la guerra, son población civil, que son combatientes, deciden quién vive y quién muere en una región. Y hay mucha población que no es responsable de la guerra y que está muriendo, que es el alto costo de lo que está pasando ahí. Entonces, por ese lado la cosa grave. Entonces, FARC, ELN, el ejército, las autodefensas. Ahora, la proporción de cada uno puede variar, pero ninguno respetó los principios de ese respeto mínimo a la población, ninguno. Ahí se incluye el tema de los niños, las mujeres, los desplazados y los tratos inhumanos, crueles, degradantes, todo el rosario de lo que está prohibido lo aplicaron al pie de la letra, todos los actores. Una cosa es que haya el legítimo derecho a la rebelión y otra cosa es que haya el derecho a hacer de todo en la rebelión. Se supone que en la rebelión hay unos límites y esos límites no se respetaron. Entonces, yo hago la mediación porque había una expectativa, por lo menos así lo tenían las FARC y estaban dichas públicamente, que era que si la entrega de los soldados era exitosa, el gobierno de Samper, creo, iba a iniciar un proceso de paz. Pues claro, cuando se entregan los soldados cautivos en junio, julio de 1997, toda la prensa habla de todas las implicaciones del derecho internacional humanitario, que se abría una era de esperanza y toda esa carreta, y absolutamente nada de eso se cumplió, nada se logró. O sea, fue una frustración más. Cuando yo denuncio las masacres del Atrato, lo principal era como que hubiera un impacto judicial y impacto judicial no hubo ninguno. O sea, había una parte donde yo llamaba a que se investigara a los funcionarios públicos que habían tolerado y habían hecho silencio, habían omitido sus deberes con respecto a la protección de la población. Entonces, alcaldes, yo mencionaba a los alcaldes de Vigía del Fuerte, mencionaba al gobernador de Antioquia, que era Álvaro Uribe Vélez,
mencionaba la omisión de la Brigada 17 del Ejército, que era Ritualejo del Río Rojas, la Infantería de Marina. ¿Por qué la omisión de la Infantería de Marina? Si la población todo el tiempo describía, al día bajan mayo, junio, julio, agosto del 97, bajan 10, 12 cuerpos al día por el río a la vista de todo el mundo porque está la prohibición de recoger los cuerpos. La pregunta es, ¿por qué la Infantería de Marina que patrullaba el río Atrato en sus lanchas todos los días nunca vio los muertos? Entonces, yo voy y me dan un testimonio. El colombiano va a 2 misiones, que son las que escribo en el libro, y Freddy Marilis, el fotógrafo, toma las fotos de 10 cuerpos y el colombiano publica la foto de 1 o 2 cuerpos en el río Atrato. Esos se anexan al expediente judicial. Entonces había una investigación, porque yo la denuncia la hago contra la Brigada 17 del Ejército y contra las Autodefensas Unidas de Colombia. Cuando yo llego otra vez a Colombia, el 11 de mayo del 2011, que es un retorno sin garantías, porque yo vuelvo acá a Colombia por el tema de salud de mi mujer, yo vuelvo a averiguar todas las cosas y vuelvo a retomar contacto y vuelvo a juntar información. ¿Cuál es la primera diferencia con el libro? Yo en el libro relataba que cuando ratifiqué las denuncias mías en la Fiscalía, acá en el edificio José Félix de Restrepo, esa noche me llamaron, esa noche o la noche siguiente me llamaron y me leyeron apartes de lo que yo había declarado en la Fiscalía. Entonces para mí era un impacto. Yo acabo de ratificar las denuncias mías de las masacres en el río Atrato, de lo que está haciendo la Brigada 17, lo que está haciendo la Infantería de Marina, los policías que están pegados en el malecón del Vigía del Fuerte, a 15 metros de la estación de policía. Está la estación de policía, está el malecón, y en ese malecón era conjunto, policías con paramilitares. Y resulta que los policías de Colombia nunca vieron a los paramilitares cuando estaban con ellos todo el día desde el 97 hasta el 91, que fue la masacre de Vigía del Fuerte y Bocayá. Hasta el 2001. Todo hasta el 2001, del 97 hasta el 2001, esa convivencia fue diaria, fue cotidiana, desde mayo de 1997 hasta esa batalla del 2001. La policía nunca operó contra los paramilitares, convivieron en el muelle juntos. Entonces yo denuncio esa situación. Cuando a mí me hacen la amenaza, yo asumo. La fiscal que me atendió realmente fue una auxiliar. Le pasó toda la información mía a los paras, o una persona del sistema administrativo documental de la justicia le pasó la información a los paramilitares para que me llamaran y me hicieran la amenaza. Empieza esa amenaza diaria, 11 de la noche, 3 de la mañana. ¿Verdad que le entendieron, mentira? Todas las noches. Me llamaban, lo que cuento yo, que es muy duro recordar, pero cuando usted lo llaman y le dicen dónde ha estado usted en el día, usted le dicen carrera 78, pero resulta que usted ese día estuvo en la carrera 78. No le dice nada más, no es una amenaza explícita, no te estoy diciendo te va a matar, te voy a picar, no. Pero si yo digo carrera 78 y ese día vos como periodista estuviste en la carrera 78, sabe uno que sabían dónde estaba uno, que había un trabajo pues, grande, de gastar un montón de plata de hacer un seguimiento sobre mí. ¿Cuál es un tema que encuentra uno? En esa época estaba ASFADES, familiares de detenidos desaparecidos, y estaba el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Y cuando uno hablaba con todos ellos, describían lo mismo: las llamadas intimidantes, las amenazas, el hostigamiento, el acoso psicológico.
Y años después confirman que el autor de todo eso era Santoyo. Qué coincidencia. No, yo le respondí a ella eso. Con pero ella, sin embargo, un agregado. doctor John Jaime te dio una aclaración. Hubo una familia Quintero de Yarumal que arrasaron Pero los cuando paramilitares, un proceso y está empoderado porque de- un miembro de esa familia era militante de las FARC. Y ese militante de las FARC atacó una propiedad de Álvaro Uribe Vélez. Como además, Entonces, toda esa familia sufrió un arrasamiento sistemático. Mataron a un montón de gente de la familia Quintero que no eran militantes, no eran guerrilleros, pero simplemente por ser parentela de ese muchacho, arrasaron un montón de gente de esa familia. Había una denuncia. El juez que llevaba ese caso lo mataron. ¿Qué información tuvo el juez? Porque yo recibí una información de una persona que llevaba ese caso. Ese juez tenía grabaciones de lo que hacía, creo que era el Gaula, en una instalación que había cerca del aeropuerto La Herrera, desde donde hicieron todo ese hostigamiento a los que éramos testigos, a los familiares detenidos desaparecidos, a los del Comité de Solidaridad con Presos Políticos. Todo eso era Santoyo. O sea, una maquinaria de terror, de guerra psicológica, de muerte, que me afectó a mí como periodista. ¿Qué me pasa a mí cuando yo veo que si acabo de poner una ratificación documentada completa de lo que yo había denunciado en el Río Trato, y veo que la información toda ya la tienen los paramilitares? ¿Qué asumo yo? Yo no puedo confiar en la fiscalía. Error mío. Error mío no. Fue una reacción normal. Entonces yo a partir de eso dejé de darle información a la fiscalía, de seguir asistiendo a aportar la información que tenía. Por los días en que fue Almudena Mazarraza, cuando hicieron la amenaza de muerte contra Almudena Mazarraza y la Comisión de la ONU, que es de los archivos de EPF que tengo que pasar. En el conocimiento de ella. ella todavía tiene la imagen de un papel. Está es todo el tiempo en que amenazaron a Almudena Mazarraza, que aparece las Autodefensas Unidas de Colombia, amenazaron a la alta comisionada de Naciones Unidas en Colombia. Él me contaba eso, yo vi los muertos. Entonces, la información está ahí. De ahí se tendrían que haber originado expedientes contra las partes públicas y también contra la parte paramilitar. Margarita Pulgarín, que fue la fiscal, que no lo hizo directamente, pero sí recibió toda la información del cuestionario, sí obró. Cuando una persona me entrega el expediente y lo consigue por otra vía, un abogado consigue, Ricardo, no es normal que yo tenga copia del expediente, de la primera y la segunda declaración, pero un abogado y de toda esta gente, Ricardo, mire, aquí está todo lo que usted dijo palabra por palabra. Yo tenía la memoria de más o menos que había dicho. No, está el verbatim, palabra por palabra de lo que yo dije en la primera denuncia y en la ratificación. Tengo los dos textos completos que dije. O sea que para mí ya era una base para seguir verificando, contrastando cosas. Luego yo quiero hacer una petición de reparación directa, porque yo perdí mi cargo que tenía de carrera administrativa. O sea, yo no tenía fincas, propiedades, no tengo un desplazamiento que yo diga voy a recuperar mi territorio. Mi territorio era mi carrera administrativa, eso era lo que me daba a mí el sustento, mi calidad de vida. Yo pongo un ejemplo brutal. El sueldo mío era 5 o 6 veces el sueldo de un periodista de radio. Entonces yo había ganado el cargo como jefe de comunicaciones de Metrosalud, no porque me lo haya dado un político,
porque se presentaron 35 periodistas y el único que sacó el puntaje fui yo. Yo saqué 87 puntos, el segundo sacó 58, no tenía ni siquiera derecho a entrevista. No tenía nada que agradecerle y que deberle a un político para el cargo mío de Metrosalud. Entré por carrera administrativa. Mi bien, mi derecho vulnerado es ese. Y eso fue lo que argumenté. Cacarica, Jiguamiandó, Curvaradó, San José, todo eso es Batolito Mandé. Sobre todo la comunidad de paz de San José de Apartadó está sobre uno de los puntos donde es evidente esa zona minera, Batolito Mandé. Ahora, este libro, ¿qué es lo que dice el de los perros de la guerra? Que el platino es mineral estratégico para toda la electrónica de hoy. Por ejemplo, si usted va a poner un satélite, usted necesita platino porque es buen conductor eléctrico y aguanta las altas temperaturas a las que es sometido un satélite. Entonces es un mineral estratégico. ¿Cuáles países manejaban el platino y se enriquecían periódicamente con eso? Sudáfrica, Canadá y Rusia. Ellos soltaban unas reservas, se estabilizaba el mercado, luego amarraban, no soltaban ni Canadá, ni Rusia, ni Sudáfrica, vendían platino. Entonces el precio subía, 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 y cuando ya el precio estaba bien bueno, otra vez Canadá, Rusia y Sudáfrica volvían a sacar el platino y se volvían a forrar de plata. O sea, con esa manera se financiaban. ¿Qué es lo que pasa hoy? Que el platino se saca del Chocó. Pero en Colombia no tenemos, como no valoramos lo que tenemos, no sabemos lo que hay, no tenemos la valoración estratégica de lo que tiene el país. Entonces nosotros decimos, sí, el país produce platino, el país tiene todos estos materiales para los celulares de hoy, coltán tiene, no importa un pepino, porque somos ignorantes militantes de la riqueza del país. Por un lado, ¿quiénes están detrás de todas esas minas? Las organizaciones paramilitares. Por eso esas guerras paramilitares en el centro y norte del Chocó era para averiguar el tema de todas esas minas, averiguar el tema de quién era el propietario de cada mina, si estaba legalizada o no, qué minerales producía y todo el potencial. Entonces, ¿qué es lo que hacen los paras? Ellos explotan los minerales y eso financia toda la actividad paramilitar y política. O sea, todo el entramado que se dice pues de todo el conjunto del poder que está unido a empresarios formales, a políticos, a paramilitares, porque todo es control territorial. El control territorial está a controlar políticamente a la población porque siga votando por uno mismo. Y así, de ese tamaño.